Y así llegamos al viernes, con estas historias que hoy nos están despertando tras otra semana de montaña rusa, de incertidumbre continuada, de guerra arancelaria, guerra cognitiva que nos estaba explicando Fernando Daval hace un instante. Impresionante los detalles de la entrevista que acabamos de mantener en Capital Radio. Y con dos brillos esta mañana, el del oro marcando máximos históricos y los mercados de China también, cotizando un escenario en el que parece el país que más se está librando de la incertidumbre o que mejores oportunidades puede tener, ahora que el gobierno también está haciendo cosas increíbles. Entre esas cosas increíbles, decirle a los bancos que den créditos más fáciles a la gente para que se endeuden y consuman, y que haya ciudades, si Mao Zedong levantara la cabeza, que están pagando a las parejas para que tengan hijos. Pagando, dando dinero en efectivo para que tengan hijos. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en Comillas y CADE. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días y bienvenido. Bien, pues nada, preparados para el fin de semana, te voy a ser sincero. ¿Sí? Sí. ¿Va a pasar algo este fin de semana? Pues Siempre pasa, viendo ¿no? lo que ha pasado en los últimos días, no hay que desconectarse, desde luego. Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos ¿Qué días. tal, Luis Vicente? Bien, aquí andamos, también preparando el fin de semana, que esperemos sea tranquilo. Vamos a ver. Si somos seres humanos casi de Sí. patrón, ¿eh? Todos estamos muy preocupados por el mundo, pero estamos mirando al fin de semana como si el mundo se detuviese durante 48 horas. Hermenegildo Altozano es abogado, socio en Pinsent Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días, Luis Vicente. Buenos días. Bueno, de todas las historias de la mañana, ¿por cuál os gustaría empezar? ¿Cuál es la que os parece capital, relevante de todo lo que está ocurriendo, Hermenegildo? Hombre, yo creo que la guerra comercial va a ser la que va a marcar los próximos meses y sobre todo también el juego geoestratégico. Es decir, yo creo que tenemos dos escenarios ahora mismo, son tres pilares fundamentales, que es el eje Estados Unidos, el eje China y el eje Rusia. Rusia más debilitado, porque aquí lo importante es ese mundo bipolar que se está conformando en torno a las dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Pues ya se ha escuchado a Putin, ¿eh? Que le va bien la tregua, pero sin condiciones. Bueno, obviamente, lo ganado, porque ganado está. vamos a ver, o sea, lo que está, es decir, esto forma parte. Hay un libro que recomiendo que se llama Manual de negociación del Kremlin. ¿Ah, sí? Sí. Que es un libro sobre negociación donde es escrito por un antiguo negociador yo me imagino sería de KGB, o no recuerdo el nombre ahora del autor, pero el libro se llama Manual de negociación del Kremlin y esto forma parte de los manuales de negociación, obviamente, claro. ¿Cómo va a decir él de entrada que adelante? Pues yo estoy negociando y la negociación es un proceso. Entonces dice, ya, eso de la tregua que usted ha dicho, vamos a ver si me interesa, si no me interesa, porque lo importante no es el medio, sino el fin. ¿Qué es lo que quiere Putin? ¿Y qué es lo que quiere Trump? ¿Y qué es lo que quiere o lo que puede querer Zelensky o Ucrania en un momento determinado? Y por eso lo que hay que ver es... Yo recuerdo alguien, también, no recuerdo quién lo dijo, pero sí lo que dijo, que Putin es un excelente jugador de póker con malas cartas. O sea, tiene malas cartas, pero juega muy bien al póker. Entonces, domina la técnica del farol. Bueno, domina muy bien la técnica del farol. Fue jefe del KGB en Europa del Este, en Alemania Oriental. Conoce bien la mentalidad occidental. Es un hombre inteligente y es un hombre que tiene perfectamente medido cuáles son las consecuencias. Y luego tiene otra ventaja, que es un territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, que la capacidad que tiene Rusia de replegarse hacia el interior, como ha hecho en muchísimas ocasiones en la historia, con la invasión de Napoleón, con la invasión en todas las guerras, en todas las guerras, es ilimitada. Y eso le da una gran fortaleza, aparte de su acceso a recursos naturales, con lo cual, desde el punto de vista de guerras de desgaste, es muy difícil desgastar, por no decir imposible, desgastar a Rusia. Es decir, Rusia es mucho más autosuficiente en ese sentido que lo pudiera ser Estados Unidos. Y aquí lo único que sabe es que el tiempo juega a su favor y que el desgaste que se pueda producir juega a su favor porque tiene una capacidad de resistencia más amplia que la que tienen sus adversarios. Y luego Estados Unidos sabe también
que si sigues la tesis del gran tablero mundial de Zbigniew Brzezinski y donde se juega el gran juego geoestratégico, es en Eurasia, y Rusia se puede convertir en el estado tapón entre China y Estados Unidos. Y yo creo que en lo que estamos, ese anuncio de tregua de 30 días o esa imposición de tregua de 30 días a Ucrania no es más que un movimiento en un juego de negociación que todavía tiene que dar mucho de sí. Sí, vamos a ver, en Rusia tiene también muchas debilidades, tiene un PIB de 1,8 billones, el de España es 1,5, 1,54, o sea, y son 3 veces más habitantes, tiene 150 millones de habitantes y España no llega a los 50, ¿no? De hecho, ha tenido que echar mano de tropas norcoreanas y de misiles y de drones iraníes y de la ayuda financiera china para mantener la guerra, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que claro, con la irrupción de Trump y con la nueva posición geoestratégica de Trump en relación con Biden, pues claro, todo ha cambiado. Y entonces Putin pues ha ido a una posición absolutamente maximalista. Entre sus condiciones ya incluye la desmilitarización no solamente de Ucrania, sino también de Polonia y de Rumanía. Le está diciendo que se salgan de la OTAN. Por supuesto, quedarse con Crimea, por supuesto, quedarse con las regiones del Donbass, por supuesto, impedir para siempre que entre Ucrania en la OTAN e incluso en la Unión Europea. Entonces, y por supuesto que se vaya Zelensky del poder, o sea, que se visualice ahí pues que él ha perdido la guerra, ¿no? No sé si en el futuro, bueno, pues todas estas condiciones se flexibilizarán. También dependerá mucho de lo que haga Donald Trump, que por otra parte yo creo que nos está sorprendiendo a todos y no decepcionando, porque a lo mejor no esperábamos otra cosa del personaje por los tumbos que está pegando, ¿no? Los tumbos que está pegando, que afortunadamente al primero que está perjudicando es a su niño mimado, que es Elon Musk, que ha visto como en el último mes se han vaporizado 300.000 millones de su fortuna personal, no digo ya de la capitalización bursátil, claro. Sí. Ha tenido que poner ahí un tuit diciendo que va a comprar Teslas, porque subió la acción de Tesla de 200 a 500 desde que ganó las elecciones Trump y ahora vuelve a caer a 200. Bueno, quiero decir que la imprevisibilidad de este personaje pues la tenemos que tener en cuenta para ver cuál puede ser la resolución del conflicto, ¿no? Y para terminar en el asunto de la guerra comercial, evidentemente cuando tú haces una guerra comercial, desde luego produce 2 efectos. Uno, deprimes el comercio mundial, con lo cual algunos países pueden entrar en recesión, y 2, que generas inflación, porque los productos importados suben mucho de precio, ¿no? Entonces yo no sé si para conseguir reducir un déficit comercial como el que tiene con Europa, con Canadá, con México y con China, que son sumados unos 800.000 millones, no sé cuánto podrá reducir a base de aranceles ese déficit, pero estoy seguro que va a ser mucho menos del daño que le va a hacer a las transacciones mundiales, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el caso de España. España ya tiene déficit comercial con los Estados Unidos. Le vendemos al año 20.000 millones en productos y en cambio le compramos 30.000. En cambio, o sea, no contribuimos al déficit comercial de Estados Unidos, todo lo contrario, se lo reducimos. Ya, pero no ve a España ahora, sola. En todo caso, nos van a castigar exactamente igual que si tuviéramos superávit con ellos. España es parte de un bloque. Quien tiene superávit con los americanos son los alemanes, sobre todo, y los italianos. Pero una pregunta. ¿Por qué es malo tener déficit comercial? Es decir, es que aquí parece que de repente se ha instalado el mantra de que tengo déficit comercial y es malo. No, si yo estoy comprando del exterior más barato y resulta que estoy generando una economía, una dinámica interna mucho más poderosa, es que a lo mejor tu fortaleza está en tener déficit comercial. Pues esto cuéntaselo a Trump, porque el que está insistiendo pero muchísimo. Pero que te digo que parece que se ha instalado en el debate que el déficit comercial es algo malo. Y es que el déficit comercial puede ser muy bueno. Es que además tienes por un lado el déficit comercial de productos.
Pero luego tienes también la balanza de servicios, y luego tienes la balanza de servicios turísticos y la balanza de servicios no turísticos. Y luego tienes el asunto de las inversiones de empresas de Estados Unidos en España o de España. O sea, es mucho más complejo de la simplificación que hace Donald Trump, que efectivamente está obsesionado con el rollo del déficit comercial y que ha dicho que es tariff, ¿no? El arancel es la palabra que más le gusta del diccionario. Sí, claro. Pues yo creo que es que no sabe lo que son los aranceles, porque él piensa que son unos impuestos que gravan los productos extranjeros. Lo que Así estás los haciendo llama. es, claro, dice, pero es que no te van a pagar dinero los exportadores. Tú estás haciendo algo que es encarecer para tus consumidores la adquisición de esos productos exteriores y pretender favorecer la producción interna. Pero es que muchas veces tu producción interna o tu producción exterior es producción interna porque los exportadores son empresas filiales de compañías de Estados Unidos. Pero ahí estamos mirando Eso el es. dedo o estamos mirando la luna. Es decir, ¿esto qué hace con los aranceles es con el foco en el déficit comercial, con esa idea equivocada? Ese déficit no es el malo es el público, o el malo es el de la deuda, pero... Yo, para mí, desde un punto de vista teórico económico, vamos a ver, Estados Unidos tiene que seguir teniendo déficit comercial siempre y cuando consuma más de lo que produce dentro. O sea, es un tema matemático. O sea, si tú consumes más de lo que produces dentro, claramente vas a tener que tener un déficit. Él tiene otra idea. Si conseguimos que ese déficit incremente la producción interna, Claro, estoy haciendo que el país crezca. Es Esa que su ese idea. es su objetivo. Es que ese es su objetivo. Por eso está utilizando los aranceles con el objetivo que se produzca más dentro, tanto por las empresas americanas como que aquellos que vendemos a Estados Unidos, en lugar de producir en nuestro país de origen, nos vayamos allí porque ya está preparando los incentivos fiscales para que vayamos allí. Y eso es un poco lo que él ve a medio plazo cuando dice que está reseteando la economía y que hay que sufrir durante un tiempo, es que vamos a forzar a que si tú quieres vender al americano, tendrás que estar aquí o la empresa americana es la que va a hacer. Es Y entonces una él transformación. piensa que nivelará ese famoso déficit comercial porque se producirá dentro. Pero los americanos siguen consumiendo lo mismo. Y ese es el problema, que mientras los americanos consuman más que lo que produzcan, siempre va a haber un déficit comercial. Y es un tema matemático. Yo creo que hay una tesis alternativa que dice que él tiene interés en reducir la inflación, tiene interés en hacer un aterrizaje suave de la economía, tener una recesión controlada, y con esa recesión controlada le va a resultar más fácil que bajen los tipos de interés y, por tanto, enjugar la deuda pública, la deuda pública que tiene. Es cierto que tú dices, oye, yo voy a establecer barreras de entrada, muy bien, solo puedes comprar lo que se produce internamente. Bien, perfecto, es un incentivo para la ineficiencia y para la bajada de calidad. El que termina perjudicado siempre es el consumidor. Si tú prohíbes en España consumir productos, por poner un ejemplo, franceses, pues al final lo que dices, porque pretendo favorecer a la industria nacional española, lo tuvimos durante los años de autarquía, o lo tuvimos durante los años donde tenías que tener como coche un SEAT, ¿no? El SEAT era el coche que tenía todo el mundo. Entonces dices, oye, ¿cuándo empezaron a mejorar las prestaciones de los automóviles? Cuando se introdujo la competencia. Pero hay quien dice que lo que pretende Trump es justamente tener una recesión controlada, reducir la inflación, que bajen los tipos de interés, que la Reserva Federal baje los tipos de interés y que de esa manera resulte más fácil terminar con la deuda que tiene con la deuda pública que existe en Estados Unidos. Bueno, en cualquier caso, las aperturas de cajas de Pandora, o sea, tú puedes abrir la caja de Pandora, pero luego no vas a poder controlar muy bien por dónde desfilan los demonios que salen de esa caja. Tú puedes tener sobre el papel esto es como las jugadas de fútbol, ¿no? En las jugadas de pizarra sacas el córner y entonces entra fulanito a rematar, sí, pero es que se ha resbalado, sopla el viento, se distrae no sé quién. Y yo creo que hacer experimentos con el comercio internacional cuando se ha demostrado que la libertad de comercio es lo único que hace progresar a los países, yo creo que es muy peligroso, sobre todo porque también puede generarte conflictos. Los países que comercian entre sí no suelen guerrear. Hay guerras entre los países que no comercian. Totalmente de acuerdo. Si el problema creo que tenemos todos con Trump es
que no solo está intentando hacer eso desde un punto de vista económico, sino que al mismo tiempo juega, digamos, la batalla geopolítica. Entonces utiliza los aranceles para la negociación geopolítica. Entonces mezcla varios objetivos al mismo tiempo y yo creo que ni él sabe hacia dónde va y los que estamos alrededor, obviamente, perdidos. Porque lo que digamos hoy, lo mismo el lunes nos tenemos que desdecir. Porque ese es el problema, que yo creo que él tira para adelante y ya veremos cómo va surgiendo, ¿no? Porque yo creo que es muy difícil desde un punto de vista, digamos, teórico, que él tuviera un plan que fuera consistente uno con otro. Él está tirando para adelante y a ver qué ocurre, ¿no? Ujú. No, y luego hay un cierto providencialismo en este Trump 2.0 que ha ganado las elecciones. Providencialismo que procede del atentado que tuvo, que se salvó de la muerte por 1 centímetro. Él mismo lo ha dicho, que Dios le ha ayudado, le ha protegido para cumplir sus designios. En segundo lugar, el hecho de que tiene la mayoría absoluta de votos electorales presidenciales y en las cámaras, y el que, bueno, pues también, no digo que tenga afán de venganza, pero sí ha tenido un afán enorme de corregir, por así decirlo, todo lo que había hecho la administración Biden a todos los niveles. Y a mí algunas cosas de esas me resultaban simpáticas, porque, bueno, pues revela cierto desparpajo y desenvoltura frente a los mantras de la izquierda, lo cual a mí me cae muy simpático, pero en otros casos también ha sido muy errático, ¿no? Y por decir la parte buena es que me parece una persona pragmática que si se da cuenta de que está metiendo la pata, la saca, ¿no? Estamos viendo cómo amenaza con cosas, da ultimátums, pero luego los ultimátums no los cumple, ¿no? Lo cual está bien. Incluso prorroga los plazos antes de que entren en vigor los aranceles, etcétera. O sea que puede corregir sobre la marcha sus propias decisiones si ve que pueden ser negativas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, la percepción de inseguridad que genera es muy grande. Y luego tiene un efecto paradójico, que es, tienes un ejemplo en Canadá. En Canadá hay elecciones este año, los conservadores le llevaban 25 puntos de ventaja al Partido Liberal. Lo que ha conseguido Trump es resucitar al Partido Liberal y tenerlos casi igualados en las encuestas ahora mismo. Y está produciendo el efecto también en muchas jurisdicciones donde había una percepción de necesidad de cambio hacia políticas más liberal conservadoras o conservadoras, y el efecto Trump es justamente el contrario. Se está produciendo la paradoja de crear una reacción en las políticas de izquierda que van a ser también muy perjudiciales para el momento económico que viven esos países. Entonces hay que tener presente, es decir, cuando tú sacas una pieza del mecano y piensas que no va a pasar absolutamente nada, pues a lo mejor lo que estás haciendo es cargarte todo el mecanismo. Hablemos de noticias de esta mañana en el lado político. Ha citado la palabra elecciones. Sabéis que se van a adelantar en Portugal de nuevo. Es que no llevaba ni un año en el gobierno Luis Montenegro. Al 18 de mayo, el presidente Rebelo de Sousa ha hecho una curiosa reflexión sobre la ética y la confianza en el gobierno que me gustaría que escucharais y comentaseis. Ao mesmo tempo confiar e desconfiar ética ou moralmente de uma pessoa, neste caso do Primeiro-Ministro, e portanto do Governo. Não havia meio caminho. Lo traduzco, aunque el portugués es una lengua preciosa que entendemos yo creo que bastante bien, no se puede al mismo tiempo confiar y desconfiar éticamente o moralmente de una persona, en este caso del primer ministro y por tanto del gobierno. No había mejor camino que adelantar elecciones. Pero esto es como, ¿dónde están las líneas, las fronteras que cruza una organización, una familia o en este caso un país? Hace año y medio quien salió del gobierno fue Antonio Costa, socialista, porque también supuestamente había hecho algo que no era ético y de alguna manera dimitió. Posteriormente se investigó. No le ha ido mal, ¿eh? Claro, no, se ha ido, y además el color no le baja, siempre está el tío moreno, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que en Portugal parece ser que si allí tienes, bueno, pues algún problema de explicar éticamente, moralmente lo que haces, pues dimites y viene el siguiente. Aquí está ocurriendo lo mismo. Bueno, ha llegado, ha habido una moción de censura, no la ha pasado y, oye, elecciones. Eso, pues bueno, hablando de España, no ocurre. Aquí, cuando ocurre algo, tenemos 20.000 explicaciones, ya sea de uno o de otro, para justificarlo. Y yo creo que esto es un poco también lo que está pasando en diferentes países, donde las líneas se van poniendo, ¿no? Hablabas, Hermenegildo, de Putin.
Putin será muy buen estratega, seguro, lo ha demostrado, pero es que yo creo que no juega con las mismas reglas que hasta ahora el resto del mundo. O sea, Ahí se está la carga, cuestión. mata, Nada, cancela, hace lo que sea con tal de ganar. Entonces, hombre, si no jugamos con las mismas reglas, pues es bastante normal que siempre gane el mismo, ¿no? Aquí hablamos de códigos éticos Sí, y no, códigos morales. ¿Qué diferencia? Hay una reflexión ahí sobre algo que ya la gente se lo ha olvidado, y es de que en el pasado hubo 3 países que fueron rescatados, bueno, fueron 4, el cuarto era Chipre, pequeñito, pero hubo 3 países que fueron rescatados con el dinero de la Unión Europea con cantidades importantes, equivalentes más o menos al 50% de su PIB, ¿no? Que fueron Irlanda, Grecia y Portugal. Y la reflexión es que a los 3 les ha ido muy bien habiendo sido rescatados. España también fue rescatada, pero en cantidades pequeñas. Se les dieron 100.000 millones para el rescate del sistema, se habla bancario, pero no era bancario, eran las antiguas cajas de ahorros. Los bancos en España, los privados, no han sido rescatados con dinero público, se han rescatado ellos mismos haciendo ampliaciones de capital y como han podido, ¿no? España recibió una ayuda de 100.000 millones, de los cuales creo que solamente usaron 43.000 millones, y de ellos solamente, por decirlo todo, 1.200 fueron para un banco privado, que era el Banco de Valencia. Todo lo demás fue para las antiguas cajas, ¿no? Quiero decir con esto que eso equivale a un 4% de su PIB, o un 3% del PIB que tenía en aquel momento. No era una cantidad relevante. Pero en el caso de Grecia, en el caso de Irlanda y en el caso de Portugal, sí, los 3 fueron puestos en hora y fueron puestos al día con cantidades que superaban el 50% de su PIB anual, ¿no? Bueno. Y les ha ido muy bien. Es decir, que dice, oiga, tengo miedo a que me rescaten. Pues bueno, pues a lo mejor resulta que... Era lo mejor que nos podía haber pasado cuando dice Mariano Rajoy que consiguió evitar el rescate. Digo, pues mira, Claro. una mala noticia para nosotros, porque efectivamente todas las reformas necesarias en España se han hecho siempre por presión exterior. Es decir, cuando hubo que ingresar en la Unión Europea, pues se hizo un plan de ajuste que fue la famosa ¿cómo era? La reconversión industrial, no la Sí. reconversión naval, la reconversión industrial. ¿Qué le hizo el PSOE? Que le hizo el PSOE, igual que en Grecia el ajuste lo hizo Tsipras, es decir, lo hizo un gobierno filocomunista. Entonces hizo el ajuste brutal porque se enfrentó a la realidad el gobierno griego cuando tenía a Varoufakis, que se perfumaba de valiente y de gran estratega, y le dejaron los cajeros automáticos sin dinero físico. Entonces, a ver quién aguanta. Tú haz la prueba aquí en España de tener durante una semana los cajeros sin poder sacar dinero. Y luego me dices, ¿no? Entonces, en el caso de Irlanda, en el caso de Grecia y en el caso de Portugal, las reformas estructurales las impuso la Troika, las impuso la Unión Europea. Fueron los que tomaron las riendas de la economía. En España no. Y entonces, pues eso es lo que hace que, en lugar de tener el PIB per cápita que tiene Irlanda, por poner un ejemplo, pues tenemos uno distinto. Vamos a despedirnos con una interesante percepción. Yo creo que ya hemos superado el lado supersticioso de la humanidad, pero habrá quien siga creyendo que un eclipse total de luna pues tiene alguna influencia. Pero la verdad es que es un espectáculo precioso que se ha podido ver esta noche cuando la sombra proyectada por la Tierra no oscurece del todo al satélite y, por lo tanto, se llama luna de sangre porque se tiñe de rojo. Ha sucedido, ha habido algunos afortunados que han podido verlo y la verdad es que las imágenes siguen siendo muy sugerentes, ¿no? No sé si os gusta la astronomía, pero es de estos días que son una auténtica fiesta, ¿no? Para los observadores del universo, que nos hacen tomar conciencia muchas veces de lo que somos, dónde estamos y de qué formamos parte. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo la verdad que he intentado ir a verlo, pero como tenemos aquí nubes no hay manera, ¿no? Esto es como lo del fútbol. Está muy bien ir al campo, pero desde la tele se ve fenomenal. Sí, bueno, la Luna ha sido muy importante para la humanidad. Se dice que ha adelantado muchos siglos las observaciones astronómicas, porque claro, tener un satélite y poder observarle, pues conseguían muchas conclusiones, ¿no? Realmente toda nuestra vida depende de la Luna. La semana es la cuarta parte de la órbita de la Luna. El mes es
lo que tarda la Luna en dar una vuelta completa alrededor del Y planeta. la segunda ¿no? economía del mundo sigue rigiéndose por un calendario lunar para establecer su año nuevo. Sí. Y por ejemplo, la Semana Santa pues también es un calendario lunar. Cae en la primera luna llena de la primavera, que por cierto este año cae muy tarde, ¿no? E incluso se dice que como la Luna produce las mareas, si no hubiera existido Luna, no existirían animales terrestres ni el hombre, pues porque el paso de la vida marina a la vida terrestre se produce porque debido al efecto de marea, animales marinos se quedaban Ya ven, sí es sugerente. en la arena, ¿no? Gonzalo Guernica, la Hermenegildo Luna tiene Altozano y y el Rafael poderoso Ramiro. influjo de la Luna. Claro. Gracias, disfrutad del lado positivo de la Luna. Y del fin de semana. También.